Con la paz de Dios en este tiempo os saludo nuevamente a todo el planeta Tierra, a todas nuestras vidas, esperando que vosotros estéis siempre en el espíritu de este Dios Supremo, a quien yo sirvo en este planeta Tierra y en el cielo. Pues ahora no vengo trayendo un mensaje a través del espíritu de este Dios Supremo, y lo vamos a titular El trono en el cielo, el trono de Dios. Y esto a través de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 adelante. En este capítulo, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, Jesucristo les revela a través de su ángel, una visión del culto en el cielo. Y leamos lo que dice los versículos correspondientes. En este capítulo 4 de Apocalipsis, la palabra dice: después de esto, habla el apóstol Juan, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y en el versículo 2, el Espíritu dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. O sea, no está en este estado natural. Está justamente en ese estado, de el cual es en la presencia de Dios, en ese estado del espíritu de ese apóstol Juan, no en esa naturaleza de hombre, sino en la naturaleza divina de Dios. Esto es lo que tenemos que entender. Por eso dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces vamos a analizar hasta este versículo a través de las escrituras que tenemos en esta Biblia, la palabra de Dios. Y esto tenemos que nosotros enfatizar en este tiempo. Esto que les muestro no es mi pensamiento ni mi parecer. Este es la voluntad de este Dios Supremo, que viene a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para mostrarnos esta revelación. Por eso que la palabra, a través de este capítulo 4, versículo 1, a través de esta visión, nos preparan a nosotros, los que estudiamos la palabra, comemos la palabra y tenemos por nuestra fe, de poder discernir, cómo le agrada a este Dios Supremo por su Espíritu Santo. Por eso nos prepara esto para la apertura de los 7 sellos. Para eso nos prepara, es una preparatoria, en este capítulo 4. Nos está entrenando para percibir lo que nos está hablando, el Espíritu a través de la boca de Juan. Por eso dice: después de esto,
miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Imagínese que el cielo se abre una puerta y usted la ve a través de esa puerta, ¿no? Y la primera voz que oí es la voz de Jesús como de trompeta, hablando conmigo. Dijo, sube acá. Esto nos recuerdo, ¿no?, a las palabras justamente, ¿no?, de lo que nos habla del arrebatamiento, de lo cual también hablamos en tiempo pretérito de cómo Enoc caminó, ¿no?, con Dios 365 años y se lo llevó Dios. Y esto está escrito en Hebreos en el capítulo 11, ¿no?, a través de la palabra revelada en el versículo 5, que usted lo puede leer. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Allí la palabra de haber agradado a Dios. Entonces, para entrar en esta dimensión de lo cual nos está hablando en este capítulo 4, ¿no?, a través de esta visión, es que el apóstol Juan está en ese carácter, en ese estado espiritual, no carnal. Y así también nosotros en este tiempo, a través de esta preparatoria, tenemos que entender que tenemos que prepararnos para entrar en ese estado espiritual, no carnal. Para esto es que hoy traigo este mensaje. Porque en este tiempo toda la humanidad está inmersa en sus preocupaciones carnales. Usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor Jesús. Porque para agradar a ese Dios tenemos que andar justamente lo que nos demanda, ¿no?, Jesús en Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, que dice, más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, refiriéndose a las cosas, ¿no?, a las necesidades de este estado natural del hombre en este planeta Tierra. Usted no se preocupe, nos está diciendo este Rey de Reyes, Señor de Señores, porque todas las cosas que usted necesita serán añadidas, sumadas en su tiempo cabal. Usted tiene que confiar en lo que está escrito, ¿no? Así como Él hizo el milagro de 5 panes, 2 pescados, ¿no?, para 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Así también usted puede recibir una bendición justamente para suplir sus necesidades en el tiempo oportuno. A esto nos estamos enfocando, por eso es que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios para agradar a este Dios supremo. ¿Y cómo nosotros podemos agradar? ¿No? Porque Enoc, ¿no?, fue traspuesto, o sea, entró en ese estado, en esa dimensión para entrar a ese espacio celestial. Porque a través de las Escrituras, ¿no?, ningún mortal, ¿no?, de carne y sangre puede entrar al reino de los cielos.
Nadie. Por eso que esto los traigo a través de 1 Corintios en el capítulo 15, ¿no? Donde dice justamente el apóstol Pablo enseñando para entrar justamente cómo podemos entrar en esa dimensión. Cuando dice la palabra en el capítulo 15, en los versículos 36 adelante, dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne, refiriéndose a este estado natural, es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, y otra carne de las bestias, y otra de los peces, y otra de las aves. Por eso que aquí el apóstol Pablo, en el versículo 40, nos enseña, dice: y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Bien claro. Hace comparación con esta naturaleza en la cual vivimos. Una es la gloria del sol, usted ve la gloria del sol. Otra la gloria de la luna en las noches, y otra la gloria de las estrellas en ese firmamento. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Por eso dice el apóstol Pablo: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitarán en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. En poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. A esto es que estamos enfocando ahora. ¿Cómo nosotros podemos agradar a Dios? Como lo que nos habla acá la vida de Enoc. Enoc pues era un hombre de Dios. Era un hombre que tuvo fe en este Dios supremo. Vivió 365 años, como dice en Génesis, en el capítulo 5. Pero fue traspuesto para no ver muerte. Y la palabra traspuesto es que de este estado en el cual vive el hombre, de este cuerpo mortal, como la de usted, cualquier humano en este planeta Tierra, ¿no?, es cambiado, ¿no?, a un cuerpo glorioso, semejante, ¿no?, a la de Cristo, tal como nuestro Señor Jesucristo así lo menciona en Filipenses, en el capítulo 1, versículo a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Diré en el capítulo 3, diré, rectificando, de las Escrituras de Filipenses, en el cual dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Versículo más arriba, en el versículo 20, ¿no?, el Espíritu nos habla a través de la boca de Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de lo cual estamos hablando, ese trono en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso este Señor Jesucristo dice: el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Pues estamos acá en este estado por causa del pecado del cuerpo, por el pecado la muerte heredamos, ¿no? Por Adán, que en el huerto del Edén él quebrantó, ¿no? Justamente el mandato de Dios y perdió justamente aquello que Dios lo había bendecido, ¿no? Con un cuerpo perfecto, ¿no? Con un estado semejante al de Dios, con todas esas características. Porque en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice, ¿no? Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso ahí estos dos términos, a nuestra imagen y semejanza. O sea, somos muy parecidos a Él, ¿no? Somos muy semejantes a Él, ¿no? Porque somos, ¿no? Hijos, ¿no? Creados a esa imagen. Somos hijos, ¿no? Hijos de Dios cuando estamos en este estado espiritual, el cual nos está hablando. Por eso está nuestro cuerpo de la humillación, nuestra humillación, porque este cuerpo es mortal, se enferma, es sensible, ¿no? Es un cuerpo natural, ¿no? Que no está en la dimensión de ese cuerpo glorioso, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, ese Dios supremo. Entonces nosotros, para entrar en esa dimensión, tenemos que entrar en ese estado, con ese cuerpo ya no de esta naturaleza mortal, sino inmortal, incorruptible, como dice el apóstol Pablo. Esto es lo que estamos en este tiempo mostrando a través de 1 Corintios, en este capítulo 15, cuando dice en el versículo 51, y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, necesitamos una transformación de este cuerpo de la humillación para entrar en ese cuerpo glorioso. Y para entrar, ser transformados, tenemos que agradar a Dios. Caminar con Dios como Enoc caminó con Dios. Porque aquí en este versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Para no ver muerte. Y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios, se lo llevó Dios. Y antes que fuese traspuesto, o sea, antes de que fuese llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Testimonio. O sea, su vida. En este tiempo, a través de este Apocalipsis 4, nos está preparando que nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Tenemos que buscar la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, orar, ayunar, ¿no? Esforzarnos en hacer su voluntad. Hay mucha gente que opina, dice que Cristo ya lo hizo y el hombre ya no tiene que hacer nada. Y es un gran error, una gran mentira de aquellos que predican de esa manera. Nosotros, para acercarnos a Dios, tenemos que esforzarnos para conocer sus verdades, leer su palabra, comer su palabra, estudiar su palabra. Jesús mismo dijo en San Juan el capítulo 5, versículo 39, escudriñar las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Es estudiar, es analizar, investigar. Entonces, escudriñar las Escrituras, dice Jesús, porque en ellas creéis tener la vida eterna. Pues ellas dan testimonio de mí, habla Jesús. Pues
hagamos caso a eso, no a los hombres que te hablan cosas para que tú sigas en pecado. Si tú buscas el reino de Dios primeramente, tienes que habituarte, ¿no?, a hacer las cosas como Dios le agrada, en ese orden. Buscar. Si ustedes como hombres se alimentan de noticias, de cosas de este mundo natural, con el televisor prendido, la radio, ustedes están muchas horas de su existencia, dan su tiempo, su voluntad, y entonces se alimentan de esas informaciones de este mundo natural. Y son lo que son, porque ustedes se alimentan de eso. Pero si nosotros nos alimentamos cada día con esta información sobrenatural, ¿no?, de nuestro Dios Padre Eterno, por su Hijo Jesucristo, que nos trae esta palabra revelada por el Espíritu Santo, nosotros vamos a entrar en esa dimensión espiritual, ¿no? Y vamos a ir corrigiendo nuestros defectos, nuestras cosas, ¿no?, que de hombres pecadores. Y ya vamos a entrar en una dimensión en la cual tendremos, pues, autocontrol. Aprenderemos, porque su palabra dice, ¿no?, añadida a vuestra fe, virtud. Acá, en 1 Pedro, ¿no?, a través, en 2 Pedro diré, a través del capítulo 1, versículo 5 adelante, dice lo siguiente, hablando Pedro por el mismo Espíritu: vosotros también poniendo, dice, toda diligencia, ¿qué es la palabra ser diligente? Ser, pues, disciplinado, ¿no? Ser una persona, ¿no?, que esté, ¿no?, sujeto a esta verdad de Dios. Ser diligente, aplicarnos, acercarnos a esta verdad. Por eso dice, por esto mismo, añadida a vuestra fe, o sea, esa fe que tenemos en Cristo, virtud. ¿Qué es la virtud? Es un poder. Te empoderas justamente a través de conocer esta verdad. Por eso decir, virtud. A la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De esta verdad, de esta palabra de Dios. Al conocimiento, dominio propio. ¿Ves? Dominio propio, son consejos del Espíritu Santo. Dominio propio. Ese dominio propio es, pues, que usted va a tener que ajustarse, ¿no?, a lo que le agrada a Dios, ¿no? Frenar sus impulsos nerviosos carnales, ¿no? Frenar y sujetarse a su Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice en Gálatas, en el capítulo 5. Si usted quiere, repórtese a Gálatas capítulo 5, versículo justamente 22, 23. Por eso dice acá en este 24, pero los que son de Cristo, escuche bien, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estas cosas tenemos que conocerlas, entenderlas. Cuando usted conozca estas cosas, usted está conociendo a Cristo, porque a Cristo le agrada eso. A Dios Padre Eterno le agrada eso, porque si a Cristo le agrada eso, no, le agrada al Padre, le agrada al Espíritu Santo. Nosotros no podemos estar, no, confiando en esos discursos de esos hombres que predican en este mundo que Cristo ya lo hizo todo y ahora ya no tenemos que hacer nada. Es una mentira. Es un error garrafal. ¿Cómo te vas a inspirar para ser un hombre recto, un hombre correcto?
tienes que comer esta palabra, este alimento a nivel espiritual. Si no comes esto, ¿qué frutos vas a dar? No vas a dar ningún fruto. Pero si comes estos frutos del Espíritu Santo, pues vas a dar esos frutos en tu vida, donde sea que te encuentres. Vas a andar en estas virtudes. Por eso dice a esta virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro a través del Espíritu? Porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien lo que dice el Espíritu a través de la boca de Pedro. Pero, dice, el que no tiene estas cosas, lo que hemos hablado, la virtud, el conocimiento, etc., pero el que no tiene estas cosas, ¿no?, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bien claro, contundente. Por lo cual dice, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Recomienda el Espíritu para toda la iglesia en todo el planeta Tierra, en este mundo, porque es por revelación, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que estoy trayendo a relación con este mensaje, ¿no?, cuando estamos hablando del trono en el cielo. Cuando el apóstol Juan, ¿no?, recibe esta revelación en la isla de Patmos, ¿no?, cuando dice, he aquí vi una puerta abierta en el cielo, ¿no? O sea, él ve una puerta abierta en el cielo. ¿Qué más? Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando, como dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después. O sea, acá le está diciendo Jesús que le va a mostrar, ¿no?, todas las cosas que van a suceder en este planeta Tierra y en el universo. De esos juicios de Dios que viene a este planeta Tierra. Hemos hablado de esa Babilonia en los mensajes anteriores, del anticristo, del castigo de la gran ramera, ¿no? Entonces, estoy en este tiempo analizando desde la perspectiva de cómo nosotros, para no recibir el castigo de Dios, cómo tenemos que andar de aquí en adelante, escuchando este mensaje. Usted aténgase a esta verdad revelada por el Espíritu Santo. Por eso que esta apertura, ¿no?, de este mensaje, ¿no?, es para la apertura de los 7 sellos, ¿no?, al declarar el poder de Dios como creador y el amor de Dios como redentor. Esto es justamente lo que implica que esa puerta, ¿no?, nos revela, ¿no?, cuando se abre esa puerta o ve con esa puerta abierta en el cielo, entonces entra porque justamente este Dios se agrada en este apóstol Juan, como se agradó con Enoc, a través de lo que ya les mostré, de que Enoc fue traspuesto. Así también usted
va a ser traspuesto en el tiempo del arrebatamiento. Para eso estoy hablando en este tiempo, antes de la tribulación del anticristo. Vienen tiempos difíciles para esta humanidad. Esto es lo que está revelando esta palabra. Vienen tiempos de crisis social, moral, político, económico a esta humanidad. Y esto está por intervención de la serpiente antigua llamada el diablo, Satanás, que está como un león rugiente, furioso, para destruir a toda la humanidad. Usted no se deje destruir por este enemigo. Para eso es este mensaje. ¿Cómo usted puede agradar a Dios como Enoc agradó a Dios? Enoc caminó 365 años. 365 años caminó Enoc con Dios. Y eso, ¿dónde usted lo puede hallar? Está pues en Génesis, como lo hemos dicho, en el capítulo 5. Usted le esté reportando esto porque todo lo que se está emitiendo en este tiempo, ¿no?, está escrito. Escrito está. Y lo estoy buscando en este momento, en este capítulo 5 de Génesis, en el versículo 21, que dice: vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Ahí habla, caminó Enoc con Dios. ¿Y qué es caminar? Así como Juan el Bautista, como Juan el Apóstol también, y como todos los profetas del tiempo antiguo, caminaron con Dios, como Jeremías, como Ezequiel, como Isaías. ¿No? También hay desde tiempos antiguos a Noé, caminó también con Dios. Abraham, el padre de la fe, caminó con Dios. Estamos hablando en eso. ¿Y qué es caminar? Es pues andar, ¿no?, diligentemente, ¿no?, mirando, ¿no?, qué es lo que le agrada a Dios, ¿no?, cuando Él nos habla a través de su Espíritu, y que está hoy impreso en sus Biblias, lo que le está exigiendo al hombre: que se sujete y se vuelva a sus caminos, a su verdad, a su vida eterna. Y no camine, que no se aleje, que no esté en este mundo perdiendo su tiempo, mirando la televisión, programas enlatados que no edifican su espíritu. Jóvenes y niños que se pierden en programas enlatados de la serpiente antigua. Hoy estoy trayendo este mensaje para el arrepentimiento y para esta preparatoria antes que venga esta tribulación del anticristo. Estamos en este estado de preparatoria para que cuando llegue usted esté armado con todas las armaduras de Dios y pueda resistir al enemigo, a Satanás, la serpiente antigua, que trae a ese hombre inicuo y malvado que es el anticristo. Y hoy el anticristo ya está en acción, ya les dije reiteradas veces. Su espíritu está moviéndose en todo el planeta Tierra. ¿Quién es el gobernante de este planeta Tierra? Satanás, la serpiente antigua. Él está gobernando. Él está en este universo. Por eso que hoy se mueven esas naves extraterrestres que ustedes llaman los seres humanos, y que está abduciendo, secuestrando estos elementos, seres diabólicos de la serpiente antigua, que son los ángeles caídos, sus robots que fabricaron ellos. Están secuestrando.
tienen pactos oscuros con potencias de este sistema satánico en este mundo, en este planeta Tierra. Pero ellos darán cuenta, todos estos sistemas satánicos, de estos gobiernos imperiales en este mundo. No escaparán a sus juicios justos de este Dios Santo poderoso. Para eso, este análisis en esta preparatoria, y que les muestro de la vida de Enoc. Enoc era un hombre de Dios. Caminó Enoc con Dios en el versículo 5:22 de Génesis. Caminó Enoc con Dios, después engendró a Matusalén, 300 años engendró hijos e hijas. En el 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años, escuche bien, 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, está bien claro, porque le llevó Dios. Bien claro, le llevó Dios. Entonces, esto es lo que hago recuerdo a todas vuestras existencias en todo el planeta Tierra, en este tiempo, por este mensaje de este capítulo 4 de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan ve el trono en el cielo, ¿no? Y que justamente reporta el Espíritu y enseña a Juan, ¿no?, todas estas cosas, porque dice, te las muestro todas estas cosas porque van a suceder en este mundo. Estas son las revelaciones que empieza justamente en este capítulo 4. ¿No? Esto es lo que estamos analizando en este tiempo por el Espíritu Santo. ¿Qué más podemos hablar respecto a lo que vamos a... Entonces usted también tiene que prepararse. Y esa preparación es para que usted no entre justamente en ese día del arrebatamiento. Porque en este tiempo estamos en ese estado de preparación para la humanidad. Esa puerta de la revelación profética, ¿no?, es justamente, ¿no?, lo que estamos hablando cuando el pueblo de Dios sea arrebatado y suban a los cielos. Y eso está en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, ¿no?, del versículo 13 hasta el versículo 18. Usted puede estudiarlo, analizarlo. Ahí dice en su Biblia la venida del Señor, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes se entristecen en este mundo? Los que no tienen esperanza, porque ellos no creen en Dios, son ateos, agnósticos, son arrogantes, son soberbios, se creen que ellos conocen todo, cuando son seres finitos, son seres mortales. Primero, para arrogarse esas cualidades los hombres, aunque sean multimillonarios, lo que sea en este mundo, ¿no?, ellos van a ser destruidos si no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Es menester que en este tiempo usted se prepare. Y nosotros estamos leyendo, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traería a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, dice la palabra, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Por eso acá
está justamente esa trompeta de Dios que hablamos acá en este 4.1 de Apocalipsis. Porque dice, hablando conmigo, dice Jesús, y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta. Entonces, por eso que estoy leyendo esto de Primera Tesalonicenses, refiriéndome a qué se refiere esto de la trompeta. Entonces, con voz de mando, con trompeta de Dios, ¿ve? Entonces, esto es lo que es esa voz de nuestro Señor Jesucristo. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Esto es la primera resurrección, haciendo un resumen de lo que hemos conocido a través del tiempo y del espacio al estudiar la palabra de Dios, ¿no? La primera resurrección, hay dos resurrecciones, hablamos ya. La primera resurrección es justamente de los hijos obedientes como Enoc, que serán trasladados a esa dimensión celestial, de lo cual nos está hablando este capítulo 4. Y esos muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, ¿no? Y los que no van a resucitar son pues aquella gente que es rebelde, contumaz, soberbio, orgulloso, ¿no? Que hicieron pactos con el diablo y han muerto así en ese estado. Porque mientras usted viva, para su información, tiene que arrepentirse y volverse a buscar a Dios estando vivo. Porque muerto no tiene arrepentimiento, no va a haber arrepentimiento, no hay opción, esperanza de salvación. ¿No? Aquí hay una religión a nivel universal que se llaman los católicos, que piensan que por dar misas, ¿no? 1, 2, 3, X misas, ellos los van a sacar del purgatorio, como hablan ellos, lo cual es un gran engaño, una gran estafa, un fraude, ¿no? Lo están mintiendo. No hay tal salvación. Puedes darle cualquier cantidad de tus misas, no lo salvará. Nadie salvará. Solo Jesucristo salva. Es el único nombre intermediario. No salva la Virgen, no salvan los santos, no salva ningún hombre eminente de este planeta Tierra. Puede ser millonario, billonario, trillonario, lo que sea. Su plata no lo salvará. Su riqueza no lo salvará. Nada lo salvará. Sus ídolos no lo salvarán. Nadie lo salvará. Solo Jesucristo. Por eso que estamos hablando de Jesucristo. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús, solamente por Él. Tienes que creerlo. Eso está en San Juan, ¿no? En este capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tienes que creerlo, ¿no? Él vino a este mundo como Salvador y te está dando esta oportunidad de que conozcas esta verdad. Y hoy día estamos con esta verdad. Así que usted no esté discutiendo ni esté opinando, porque usted es un hombre finito, un hombre mortal. ¿De qué te jactas? Si tú vas a morir, tarde o temprano vas a morir. ¿Y dónde vas a ir a parar? ¿Tú piensas que te van a dar misas y te van a salvar? No. Vas a ir donde corresponde, porque el que no cree en Jesús se condena a sí mismo. Y usted puede buscarlo eso en San Juan, en el capítulo 3, ¿no? Versículo 16, y todos estos versículos que hablan justamente de este Salvador.
¿Para qué vino Jesucristo? Porque dice Jesucristo, a través de su Espíritu, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es su Hijo unigénito? Es Jesucristo. Es Jesús de Nazaret, que vino como hombre, para que todo aquel, o sea, para cualquier persona que crea en Él, no se pierda, no muera, ¿no? Sino tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. Escuche bien lo que dicen estos versículos siguientes. En el versículo 17 adelante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero escuche bien lo que dice ahora la palabra, porque hay mucha gente que dice, eres salvo, salvo eres, aunque peques igual eres salvo, pero con tal es que te bautices y serás salvo, lo cual es un gran engaño, un gran fraude. Escuche bien lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, es evidente. Por eso que estamos predicando, ¿no? Hasta el día en que se cierre la puerta, ya no va a haber oportunidad. Y eso también le pasa al hombre que muere. Si tú mueres y no te has arrepentido y no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, no eres salvo. Vas al lugar que corresponde. Por tu incredulidad tienes muerte eterna. Eso dice la Biblia. Por eso dice acá, en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, no es castigado, no viene en juicio sobre él, no pierde su salvación, sino tiene salvación. El que en él cree no es condenado, ¿no? Entonces, él tiene salvación porque ha creído, ¿no?, en ese Señor Jesucristo, que envió el Padre Eterno. Porque esto es ese pacto, este nuevo pacto, ¿no? Antes era a través justamente del cumplimiento de los mandamientos de Dios. Ese era el pacto, el primer pacto para salvación de esta humanidad. Pero como no pudieron salvarse nadie, por eso dicen, ni aún hay uno que sea salvo. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y no había quien se salve. Entonces mandó a Jesucristo para que sea, ¿no?, el intercesor, el intermediario entre Dios y los hombres. Bien claro. Entonces, este Señor Jesucristo, ¿no?, es el Salvador a todo aquel que en Él cree. ¿Y cómo tú tienes que creer? Pues sujetándote a su verdad, viviendo en esta verdad. No es diciendo de que ya Cristo murió y ahora seguiré pecando. No. Si tú sigues pecando, pues, ¿no?, tu justicia que has hecho en primer lugar, ¿no?, y empiezas a pecar nuevamente, ya no es tomado en cuenta tu justicia, sino lo que estás viviendo en pecado, y por eso ya estás perdido. Y te has condenado a ti mismo porque tú vives en esa vida, ¿no?, deliberadamente en esa vida de pecado. Y como deliberadamente pecas, ¿no?, doblemente castigado serás. Escuche eso, está escrito eso, lo que estoy hablando. Por eso dice, el que en él cree no es condenado, es salvo. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, escuche bien, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hoy en este tiempo, ¿no?, a través de esta exhortación, voy a dejarlos
para que ustedes vuelvan a leer esta palabra que he reportado a través de estas escrituras, a través de este capítulo 4, de este versículo 1, 2 que he leído. No, ustedes no, para subir, no, a los cielos, no, tienen que estar pues intachables, en otras palabras. Si usted acepta a Jesucristo es salvo, pero ahora, ¿cómo puede mantener esa su salvación? Esa es la pregunta. ¿Usted va a seguir pecando? No, pues no puede seguir pecando, porque si usted vive en el Espíritu de ese Dios, ¿cómo va a pecar? Si usted ha aceptado a Cristo como Salvador, ¿cómo usted va a seguir pecando? ¿No? Usted pues tiene que caminar como Cristo caminó. Como todos los hombres de Dios, mujeres, caminaron con Dios. Para estar en ese día del arrebatamiento. Esto es lo que estamos deduciendo a través de este versículo 1 del capítulo 4. ¿No? Por eso dice, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Refiriéndose justamente, para anticiparnos, estamos hablando de los 7 sellos, ¿no?, que habla, ¿no?, esta profecía. Por eso dice el apóstol Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu, en ese estado, de lo cual les he hablado. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién es sentado? Dios mismo, el Padre Eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no?, al cual, ¿no?, escogió al pueblo de Israel en su tiempo, y dejó estas verdades a ese pueblo. Por eso que el pueblo de Israel tiene que aceptar a Jesucristo como su único Salvador, para entrar en ese día del arrebatamiento, porque somos hijos de Dios. Entonces, la voz que había hablado antes es la del Señor Jesucristo, hablamos eso, ¿no? Porque dice que oí como de trompeta. Hemos hablado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, y hemos leído. Y para terminar este tiempo, este espacio, este pasaje de las Escrituras, y luego continuaremos en el próximo mensaje, ¿no?, la palabra dice, ¿no?, y al instante yo estaba en el Espíritu, lo que les hablé. ¿Cómo tú puedes estar en el Espíritu? Es consagrándote a Dios, viviendo como Dios manda. Si hay algunas religiones en este mundo que tienen su Dios o su doctrina, y tienen un Dios, ¿no?, y oran 5 veces, 7 veces al día, pero no son cristianos. ¿Cómo nosotros, siendo hijos de Dios, no vamos a consagrarnos a Dios? Pues también oren, lean la palabra, coman la palabra. Entonces ustedes tendrán, ¿no?, ese espíritu en el cual nosotros tenemos que entrar en el espíritu de este Dios supremo. Tendremos los frutos del Espíritu Santo luego: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por eso dice en Gálatas, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? La ley es pues para los que transgreden los mandatos de Dios. No sé saber qué es el pecado, la ley. Pero si no practicamos el pecado, por eso que ya no hay ley. Para nosotros ya no es la ley, porque somos santos, somos gente que nos esforzamos en vivir en rectitud. Por eso ya no hay ley. Eso lo tiene que entender la humanidad. Es que usted no diga, usted es legalista. ¿Y qué es la palabra legalista? El que
trata de vivir conforme a la voluntad de Dios. Haz que no hable cosas necias, ociosas. Hable con propiedad y diga lo que usted quiere. Si usted ama el pecado, es ya de su libertad. Usted dará cuenta ese día a ese Dios, porque hoy día ya le he predicado. Usted no quiere, pues es su libre albedrío, su voluntad de hacer, de aceptar o no aceptar esto que hoy he lanzado para toda la humanidad. Usted que esté en Estados Unidos, esté en México, esté en Nicaragua, o usted donde sea que se encuentre en Centroamérica, en Salvador, o esté en las Antillas, en Cuba, esté en la República Dominicana, o usted esté en la América del Sur, desde Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, la Argentina, Bolivia, o esté en Brasil, Paraguay, Uruguay, para ustedes son este mensaje: arrepiéntanse. También pasando el océano Atlántico, en las islas, en los mares. También estoy hablando del continente africano, europeo, asiático, Estoy hablando también, justamente, para todas esas tierras que existen en esos continentes, como en Rusia, en la China, aunque haya sistemas satánicos, políticos, que odian la palabra de Dios, que odian a los cristianos, ellos serán destruidos. Ya viene el Armagedón, ya viene, este Rey de Reyes, para hacer justicia a toda la humanidad creyente en Él. Así que ustedes estén atentos, estudien su palabra. En Oceanías, en Australia, en las islas mares, en los polos norte y sur. Para todos ellos este mensaje. También para Alaska, para Groenlandia, para todos los países como Canadá, este mensaje para todos ustedes. Crean en el Señor Jesucristo. Crean en este Salvador. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. No seas desobediente, ingrato. No hables cosas sin fundamento. Aprende a tener sano juicio, a ser prudente, a frenar tu lengua y hablar conforme a esta voluntad de Dios. Por eso tú estudia la palabra, escudriña la palabra, y entonces entrarás en ese día del arrebatamiento, serás levantado y volarás al encuentro de Jesús en los aires. Esto lo dejo pues en este tiempo, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, a quien yo sirvo, a quien he decidido seguir como hombre de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Conmigo hasta la próxima.